¿Alguna vez te has preguntado cuánta basura tiramos al espacio? Mientras más miramos hacia las estrellas con admiración y asombro, a menudo olvidamos que el espacio que rodea nuestro planeta no es inmune a la acumulación de desechos humanos. La basura espacial es una consecuencia directa de nuestra exploración y explotación del espacio exterior. Hoy en día, esto se ha convertido en una problemática a escala mundial. Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos de los desechos espaciales, su origen, consecuencias y las medidas que debemos tomar para abordar esta creciente problemática. ¿Estás listo para comenzar? La basura espacial, también conocida como desechos espaciales, es un término utilizado para designar objetos artificiales difuntos en el espacio, principalmente en la órbita terrestre, que ya no cumple una función útil. Este concepto incluye los restos de las misiones espaciales, las piezas de los cohetes y prácticamente cualquier componente que no forme parte de la carga útil enviada. Además de las misiones sobrantes, también se incluyen como basura espacial a los equipos que han llegado al límite de su vida útil en órbita. La oficina del programa de desechos orbitales de la NASA también incluye en la gama de desechos espaciales los fragmentos de equipos generados en algún accidente como colisiones, explosiones, estrés térmico o impactos menores. En 1997, tras el inicio de la carrera espacial, el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica comenzó a recopilar una base de datos con todos los desechos. El primero fue el satélite Sputnik lanzado por la Unión Soviética ese mismo año. En la actualidad, según la Agencia Espacial Europea, hay alrededor de 900.000 objetos con un tamaño de entre 1 a 10 centímetros y unos 34.000 más grandes de 10 centímetros. La basura espacial es un tema de preocupación que sin duda comenzará pronto a tomar importancia. Pese al pequeño tamaño de la mayor parte de los fragmentos, la vertiginosa velocidad a la que están sometidas hacen de estos una seria amenaza a cualquier misión que se pueda ser efectuada en un futuro próximo. Desde el año 1991, se han registrado al menos 3 colisiones en la órbita terrestre por culpa de la basura espacial. Estas colisiones se irán multiplicando y a la vez aumentarán los objetos peligrosos en órbita. La progresión matemática calculada por los expertos cifra en más de 18 choques al año como el número de accidentes producidos por estas chatarras para dentro de 2 siglos. La basura espacial ha puesto en peligro incluso a los tripulantes de la Estación Espacial Internacional. Aunque los desperdicios pasaron a 250 metros, los 6 astronautas que permanecían a bordo se vieron obligados a realizar una evacuación de emergencia y a refugiarse en las 2 naves Soyuz acopladas a la estación. Por esto, la Estación Espacial Internacional está blindada para atenuar los daños debido a este peligro. Según la Agencia Espacial Europea, desde 1961 se han producido más de 560 eventos de fragmentación. La mayor parte de ellos a causa de explosiones por el combustible presente en las etapas de los cohetes. Por las colisiones directas solo se han producido 7, siendo la mayor de ellas aquellas que han acabado en destrucción del satélite ruso inoperativo Cosmos 2251 y del satélite en servicio Iridium 33. Sin embargo, los mayores riesgos vienen de los fragmentos más pequeños, los micrometeoritos como escamas de pinturas o gotas de anticongelante solidificado. Pueden dañar las placas solares de los satélites activos. Otro de los mayores riesgos son los restos de combustible sólido, que flotan en el espacio y son altamente inflamables, pudiendo causar daños y dispersar contaminantes en la atmósfera en caso de una explosión. Algunos satélites rusos contienen pilas nucleares con material radioactivo, que podrían ser altamente contaminantes si volvieran a la Tierra. En cualquier caso, la mayor parte de basura espacial que entra en la atmósfera se destruye por el calor de la reentrada. En raras ocasiones, los fragmentos de mayor tamaño han alcanzado la superficie y causado daños en consideración. El mayor reto es no producir más basura espacial, especialmente tras el lanzamiento de enjambres pequeños de satélites en órbitas bajas con el objetivo de proporcionar acceso a Internet de alta velocidad desde cualquier punto del planeta. Otras iniciativas para solucionar ese problema serían los siguientes. Cambios en la órbita. Muchos satélites modernos se lanzan en órbitas elípticas dentro de la atmósfera terrestre, lo que facilita que se destruyan con el tiempo. Autodestrucción. Consiste en programar el satélite para que salga de la órbita al final de su vida útil y se destruya al entrar en contacto con la atmósfera. Pasivación. Se basa en eliminar las fuentes de energía del satélite. Aunque su cuerpo permanezca en órbita, hay menos riesgo de explosiones. Lo mismo se aplica en las etapas de los cohetes. Reutilización.
son aquellos cohetes que regresan intactos a la superficie, como los empleados por SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk. Láser consiste en frenar los fragmentos vaporizando su superficie con un láser de alta potencia, lo que hace que frenen y decaigan. En el año 2014, la agencia federal rusa propuso un proyecto de construcción de un aparato que iría eliminando una parte de la basura espacial, comenzando en la órbita geoestacionaria. Según el proyecto, el coste sería de aproximadamente $300 millones, y el plazo de este proyecto está entre los años 2016 y 2025. El proyecto consiste en un aparato de unas 4 toneladas que en cada lanzamiento sería capaz de sacar de la órbita unos 10 satélites en un lapso de 6 meses. Lo que haría el aparato es llevar los satélites inservibles a una órbita cementerio de mayor altura que la geoestacionaria. En 2018, la Escuela Politécnica Federal de Lausana desarrolló el satélite Clear Space One, el primer satélite experimental que se encargará de limpiar la basura espacial que rodea la atmósfera en el año 2025 aproximadamente. Las soluciones para este tipo de desechos dependen de 3 acciones: la inversión en tecnología, la limpieza del espacio y la colaboración entre empresas y agencias espaciales. La industria aeroespacial tiene que avanzar en la tecnología para mejorar la capacidad de predecir y actuar para mitigar los riesgos de colisión, así como apoyar proyectos que busquen formas de limpiar el espacio. No es posible garantizar la seguridad de forma individual. Se necesita el compromiso de todas las organizaciones espaciales para aceptar el reto de construir un futuro seguro para la exploración espacial. En conclusión, la basura espacial es un desafío creciente que amenaza tanto nuestras actividades en el espacio como la seguridad en nuestro propio planeta. A lo largo de las décadas hemos llenado la órbita terrestre con una gran cantidad de desechos. La gestión de la basura espacial es esencial para garantizar un futuro seguro en el espacio y para proteger nuestro planeta de los impactos potenciales. La exploración del espacio es un esfuerzo compartido y, como tal, debemos unir fuerzas para garantizar un entorno espacial más limpio y seguro. La concientización sobre la basura espacial es muy importante. A menudo, este tema pasa desapercibido, pero es esencial comprender que la acumulación de desechos en el espacio es un problema real y creciente. Como sociedad, debemos reconocer la importancia de proteger el espacio que utilizamos para la exploración y la comunicación, así como para garantizar la seguridad de las generaciones futuras. La concientización y el apoyo a iniciativas para abordar este desafío son pasos cruciales hacia un espacio más limpio y seguro para todos. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por habernos acompañado, esperamos que lo hayas disfrutado. Te esperamos en la próxima y hasta luego.